entonces al momento de estudiar la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. San Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. El tema para esta noche es: ¿qué tipo de semilla eres? Un momento que hagamos una reflexión. ¿Qué tipo de semilla eres? Y vamos a estar estudiando la parábola del sembrador, para que reflexionemos, para que pensemos, para que analicemos, cada uno de nosotros analicemos qué tipo de semilla estamos siendo dentro del Evangelio, dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestro cristianismo o dentro de nuestra vida personal. Muchos de nosotros que ya nos predicaron la palabra, que ya nos hablaron del mensaje de salvación, que ya nos hablaron del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos hablaron de que Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido, que Jesús quiere redimirte, que Jesús quiere salvarte, que Jesús quiere darte una vida nueva y diferente. Muchos ya escuchamos ese mensaje. Muchas personas, aunque no quieran nada, aunque no han venido al cristianismo, aunque no han querido acercarse a Jesucristo, pero no pueden poner como pretexto que nunca han escuchado el Evangelio de Jesús, que nunca han escuchado el anuncio de la salvación de Jesucristo. Y de eso vamos a estar hablando en esta noche. ¿Qué tipo de semilla eres? San Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oramos al Señor. Padre buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que me dé la gracia, la sabiduría, que me dé, Señor, esa palabra de aliento, esas palabras de consuelo, de exhortación, Señor, para todo aquel que escucha. Que todo lo que aquí se hable sean palabras de edificación, no palabras de destrucción. Que sea tu Espíritu Santo el que me dé la sabiduría para poder compartir este mensaje. Que se pueda hablar claramente, Señor, de ese precioso mensaje de redención, de ese precioso mensaje de salvación. Que las personas que todavía no te conocen, Señor, puedan ser tocadas por tu Espíritu Santo y que puedan entender que apartados de Jesús nada podemos hacer, que nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo, que nadie puede llegar al Padre si no es a través del único Redentor que se llama Jesús. Toca el corazón, Señor, de aquel que esté escuchando y que tal vez no ha entendido, Señor, el mensaje de salvación, que tal vez ha escuchado, Padre, le ha invitado a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, que tal vez esté escuchando palabra de Dios, que tal vez se congrega, pero nunca ha entendido o guardado en su corazón, Señor, verdaderamente esa palabra para que pueda transformar, para que pueda dar frutos, para que pueda producir al 100, al 60 o al 30 por uno, Señor. Arranca de nosotros la religiosidad, que verdaderamente nos convirtamos en cristianos para poder dar frutos, Señor, para poder dar así resultado y tener en nuestro corazón una tierra fértil, Señor, donde tu palabra pueda fluir, donde tu palabra pueda, Señor, cosechar más y más mensajes para llevar y compartir a todo aquel que todavía no te conoce como su Señor y Salvador, para que podamos transformar, cambiar nuestra vida y comportarnos y convertirnos en verdaderos hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Cristo. Dice la palabra de Dios: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cada uno de nosotros debemos de oír la palabra de Dios
cada uno de nosotros debemos de oír los consejos, los mensajes que tiene Jesús en su palabra para nosotros, pero no solo oírlos, oiga bien, con nuestros oídos carnales, oírlo de una manera que a nosotros nos conviene, oírlo de una manera que solo a nosotros queramos hacer o queramos escuchar según lo que nosotros creamos conveniente, sino que debemos de oírlo de una forma espiritual. Y para eso debemos de pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría para poder entender el mensaje de una forma espiritual. La palabra de Dios dice que la palabra la debemos de recibir, la debemos de asimilar, debemos de entenderla no con la carne, sino con el Espíritu. ¿Por qué? Porque si la entendemos con la carne, no vamos a fructificar, no vamos a entender los mensajes y los consejos de Dios. Debemos de abrir nuestro espíritu, debemos de abrir nuestros oídos espirituales, nuestra mente, para poder así entender ese mensaje, ese plan de salvación que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros. Y escucharlo de una forma espiritual, de una forma que verdaderamente pueda dar frutos en nuestros corazones. Cuando Jesús dice acá, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, no está hablando de que solo la escuchemos y que por aquí entró, como dice, y por aquí salió, sino que debemos de oírla de una forma espiritual, para que haga en nosotros, para que dé fruto en nosotros, para que haga esos cambios, para que haga esas transformaciones, para que nos pueda redimir, para que podamos ser perdonados, para que podamos ser cambiados, para que podamos ser mejorados, para que verdaderamente seamos luz en medio de las tinieblas. Debemos de oír de una forma en la cual va a ir complementada con el actuar de nosotros. Debemos de oírla de una manera en que no solo son hechos, porque la palabra de Dios dice que no consiste solo en hechos, no consiste solo en palabras, sino en hechos. No consiste solo en saber de Biblia, en conocer versículos, sino que verdaderamente queden plasmados en nuestro día a día las actitudes de transformación de nuestro corazón, las actitudes que verdaderamente son de un verdadero cristiano. Entonces por eso es importante, dice el Señor, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, pero oírla verdaderamente con el corazón, oírla con nuestros oídos espirituales, oírla de una manera que verdaderamente pueda quedar plasmada en nuestros corazones. Y dice después en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué pasa cuando no entendemos la palabra? Es lo que acabamos de decir. Porque la entendimos con la carne. Y la palabra de Dios no se discierne con la carne, sino con el Espíritu. La palabra de Dios, los consejos de Dios no se disciernen, no se reciben con la carne, porque si no, no la vamos a entender. Porque no podemos mezclar la carne con el Espíritu. Porque no podemos mezclar las cosas que son de Dios con las cosas que son del mundo o las cosas que son de Satanás. Y por eso es que muchas veces no entendemos los mensajes de Dios. Por eso no entendemos los consejos de Dios. Por eso no entendemos que necesitamos a Jesucristo. Por eso muchas personas no entienden que Jesús está llamando a sus vidas. Que Jesús está llamando a sus corazones. Que Jesús está llamando de una manera o de otra. Jesús está llamando para darte salvación, para darte vida eterna, para darte una vida nueva, para darte un nuevo camino, un nuevo destino, una nueva dirección en tu vida. Pero no vamos a entender por qué. Porque la oímos con nuestros oídos carnales. Porque la oímos de una manera que para mí tenga una conveniencia carnal o material. Y por eso no entendemos. Y por eso no fructifica en nuestra vida, porque no se escucha la palabra, no se recibe la palabra, oiga bien, no se asimila la palabra con la carne, sino con el Espíritu. Y dice entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Reflexionemos. La palabra de Dios cuando la escuchamos. Y aquí, oiga, esto es bien delicado, porque aquí puede ser que usted escuche palabra de Dios todos los días. Aquí es bien delicado porque puede ser que usted lea la Biblia todos los días. Puede que se congregue todos los días. Pero la predicación, el sermón, los mensajes, los versículos, ¿a dónde están cayendo? ¿En qué tipo de tierra están cayendo? ¿A dónde está siendo sembrada esa semilla?
verdaderamente está siendo sembrada en nuestro corazón. Reflexionemos. Verdaderamente está siendo sembrada o junto al camino, o lo vamos a ver más adelante, o junto a pedregales, o junto a espinos. ¿A dónde está siendo sembrada? Este es un sermón para que, y esta parábola, esta explicación, este pasaje bíblico, oiga bien, es una reflexión que todos nos debemos de hacer. Es algo en lo cual todos debemos de reflexionar, tanto católico, tanto el evangélico, tanto aquel que no quiere nada como el Señor, tanto aquel que se la lleva de religioso. Todos debemos de reflexionar qué tipo de semilla somos. Si verdaderamente los sermones, si verdaderamente la palabra de Dios, si verdaderamente los versículos están cayendo en buena tierra. ¿Y cómo lo vamos a saber? Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué pasa cuando yo oigo la palabra y no la entiendo? ¿Y por qué no la entiendo? Dijimos, porque la quiero recibir con la carne y no con el espíritu. Y ya dijimos que lo primero que debemos de hacer es discernir la palabra de Dios con el espíritu. Recibirla con el espíritu. Y por eso no entendemos. Y por eso dice acá que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en nuestro corazón. Arrebata el malo lo que escuchamos, el sermón que escuchamos, la predicación que escuchamos, por muy bonita que esté una predicación, por muy motivadora que esté una predicación, por muy real que esté una predicación, por muy verdadera, por muy excelente que esté una predicación, pero si usted y yo no la entendemos de la manera espiritual que debe de ser, no vamos a crecer espiritualmente. Y va a venir Satanás y nos va a quitar lo que fue sembrado, la palabra que aprendimos, la palabra que escuchamos, la palabra que se nos instruyó, la palabra que se nos compartió, la palabra de Dios que se nos predicó. Va a venir Satanás y la va a arrebatar facilito. ¿Por qué? Porque no se va a entender. Y oiga, y quiero hacer énfasis en eso. Y por eso se lo vuelvo a repetir. Porque la palabra no se recibe ni se discierne con la carne. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a poner un ejemplo. Cuando la Biblia habla de que vamos a prosperar y que todo nos va a salir bien, ¿qué es lo primero que pensamos? En dinero, en cosas materiales. Allá en Josué 1:8 cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque solo así prosperarás y todo te saldrá bien. Lo primero que se nos ocurre, por ejemplo, cuando pensamos o la recibimos con la carne, lo primero que se nos viene a la mente es que vamos a prosperar económicamente, que vamos a prosperar recibiendo un carro del año, que vamos a prosperar recibiendo una casa, o muchas casas, o cosas materiales, etcétera, y que todo nos va a salir bien, y que todo nos va a salir siempre excelente. Y cuando vemos que no es así, porque lo hemos recibido mal, lo hemos recibido con la carne, y ahí está hablando espiritualmente, está diciendo de que vamos a recibir esa prosperidad espiritual. ¿Para qué? Para que cuando llegue el desempleo, para que cuando llegue la enfermedad, que para cuando llegue la falta de dinero, la escasez económica, cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen las enfermedades, usted va a estar espiritualmente prosperado para poder afrontar y poder sobrellevar y poder salir avante de la mano de Jesús ante cualquier adversidad. De eso está hablando. Eso es lo que debemos de entender. No es que, como muchos predican ese evangelio de la prosperidad, que si usted da $10, Dios le va a dar 100, que si usted da 100, Dios le va a dar 1000, y que si usted da 1000, el Señor le va a dar 5000. No. El reino de Dios no consiste en comida, ni en bebida, ni en bienes materiales, ni en los bienes que el hombre posee. La palabra de Dios lo dice, no. Usted y yo necesitamos una prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque van a venir enfermedades, porque van a venir problemas, porque van a venir dificultades, porque van a venir tempestades. Eso téngalo por seguro. Van a venir a nuestra vida cosas que nos causen quebranto, que nos causen dolor, que nos causen daño, que nos causen incertidumbre. Van a venir. Y si usted y yo no estamos cimentados espiritualmente, si usted y yo no recibimos la palabra de Dios espiritualmente, esos consejos de Dios espiritualmente no los recibimos, va a venir Satanás y nos va a apartar de los caminos del Señor. Y aunque nos prediquen todos los días, aunque usted escuche palabra de Dios todos los días, aunque usted lea la Biblia todos los días, le va a arrebatar el malo esa palabra porque no la entendió de la manera correcta, porque no la entendió de la manera que es la manera espiritual. En eso consiste, eso quiere decir este versículo. Entonces viene el malo y arrebata, dice, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Analicemos, reflexionemos cada uno de nosotros, hagamos una autorreflexión.
está siendo sembrada la palabra de Dios junto al camino de nuestro corazón, o verdaderamente está siendo sembrada en tierra fértil. Sigamos con la segunda semilla. Versículo 20 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oiga, este es otro tipo de semilla. Al momento recibimos los sermones con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque muchas iglesias promueven el emocionalismo. Muchos promueven el emocionalismo. Nos tenemos que sentir emocionados, algo nos tiene que motivar o emocionar, y casi siempre es algo material. Nos meten cositas materiales, monetarias, cositas que verdaderamente nos atraigan, que nos muevan, que nos gusten, que nos deleiten. Eso nos meten para emocionarnos. No nos predican verdaderamente la palabra como es. Y al momento recibimos con gozo y nos sentimos contentos cuando vamos a la iglesia y nos reparten pupusas. Nos sentimos contentos, gozosos cuando vamos a la iglesia y nos reparten café, tamales, panes, budín, de cualquier comida. Nos sentimos gozosos, nos sentimos diferentes. Al momento de recibir, ¿por qué? Porque estamos basados en lo material, en la comida, en el dinero, en cosas que no prevalecen para siempre. Y por eso muchas personas se sienten motivadas de venir a la iglesia. Porque cuando voy a la iglesia le voy a pasar la báscula o la balanza al pastor y siempre me presta mis $10, mis $20, o a algún hermano le pido por ahí prestado, o le pido pisto a fulano, o él me regala una bolsita de algo, o etcétera. Y entonces nos movemos o nos motivamos por las cosas materiales y no por el amor a Dios, y no por la salvación, y no por conocer de Jesús, y no por conocer de su salvación, y no por conocer y crecer espiritualmente para cuando lleguen las dificultades que estén bien cimentados sobre la roca firme que se llama Jesucristo. Al momento recibimos con gozo y decimos: qué bonito estuvo el sermón. No, hombre, hoy sí sentí que me habló el Señor. Hoy sí sentí que a mí me estaba hablando Dios. No, hombre, sí me sentí diferente, me sentí motivado y me sentí que verdaderamente la palabra me llenó. Pero ¿qué pasa cuando salimos de la iglesia, cuando dejamos de oír el sermón, o cuando apagamos la plataforma y ya terminamos de ver el sermón? Nos volvemos a quedar en la misma soledad material, terrenal, aquello que nos acongoja, aquello que nos quita el sueño, la paz, la tranquilidad, aquello que nos preocupa, y seguimos en nuestra tristeza, seguimos en nuestra dificultad, seguimos en nuestras depresiones, porque al momento recibimos con gozo. Pero ¿qué pasa cuando todo eso se nos pasa? Cuando se pasa el gozo, volvemos a ser los mismos, o a estar con la misma tristeza que teníamos antes de escuchar el sermón. Ese es el que fue sembrado, dice, en pedregales. Este es el que oye la palabra, del momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, dice, sino que es de corta duración. Es de corta duración. Oiga, la felicidad o el gozo le dura mientras dure el sermón. ¿Cuántos hemos visto así? ¿O cuántos nos ha pasado eso? Y yo se lo digo por experiencia propia, vivida. Y yo se lo digo, o sea, se lo estoy hablando. Aquí no le estoy hablando por llevármela de santo y de más espiritual que usted, no. Se lo estoy hablando con autoridad, con seguridad y con experiencia, como algo vivido. Nos sentimos en el momento gozosos de oír el sermón, sentimos que la palabra nos llenó, que hoy sí el sermón estuvo como que para mí, y etc. Pero cuando salimos o cuando dejamos de escuchar, volvemos a caer en las mismas aflicciones. Volvemos a caer en los mismos problemas, volvemos a caer en las mismas angustias, etc. Cada uno de nosotros sabemos y debemos de reflexionar en eso, porque somos de corta duración. ¿Por qué? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego tropezamos. Porque cuando vienen, oímos la palabra de Dios para que nos conforte, para que nos ayude, para que nos anime. Pero cuando viene una prueba, decimos: bueno, ¿qué es esto? Esto no es lo que me predicaron. A mí me dijeron que cuando iba a venir a los pies de Cristo todo iba a ser color de rosa. No, déjeme decirlo que lo engañaron entonces. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice la palabra. Gozaos cuando nos encontréis en diversas pruebas. Las pruebas van a venir, las dificultades van a venir, las penalidades van a venir. Hay muchas consecuencias que nosotros estamos viviendo, aún siendo cristianos, por malas decisiones que tomamos cuando no conocíamos a Dios. Hay muchas consecuencias, todo tiene una consecuencia. Todo que nosotros hagamos mal o no lo hagamos de acorde a la palabra de Dios o lo hagamos en contra de la voluntad de Dios, todo tiene una consecuencia. Eso téngalo por seguro. Claro, el Señor lo puede perdonar, el Señor le puede dar otra oportunidad, el Señor lo puede levantar, el Señor lo puede redimir. Amén. A eso ha venido Jesús.
pero la consecuencia sí la vamos a pagar. Muchos de los problemas que estamos viviendo, las dificultades, muchas de las cosas por las que estamos orando hoy en día, son consecuencias de malas decisiones, son consecuencias de malos proyectos, son consecuencias de no tomar a Dios en aquellas decisiones que tomamos. Entonces debemos de aceptar eso también. Entonces dice, cuando viene la persecución, cuando viene la enfermedad, cuando me dicen que tengo una enfermedad terminal, cuando me dicen que tengo un problema que ya toqué fondo y que ya no hay qué hacer, y cuando tengo una dificultad y me dicen de que ya no tengo salida, ¿qué está pasando con eso? Como he sido de corta duración, como en el momento recibí con gozo la palabra, ¿qué pasa? Entonces, luego me quedo, luego tropiezo, luego me enfrío, luego me estanco, luego me aparto. Como lo hemos dicho siempre hoy con esta pandemia, muchas personas solo fue la aflicción, solo fue el momento, solo fue la desesperación de que no me vaya a dar ese volado, que no me vaya a dar esa enfermedad, que siento que me voy a morir, que siento que voy a perder esto, que no hay cómo hacer, que estoy afligido. Entonces en el momento muchas personas vinieron afligidas a los pies de Cristo. Llámenme por eso. Pero cuando ya les pasó el susto, cuando tal vez ya les dio la enfermedad y solo les dio una gripe fuerte o algo así ligero, gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, o cuando ya vieron la cosa diferente, muchos volvieron al mismo camino en el que andaban. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios por un interés material, por un interés personal. Y al Señor se le busca por amor, por agradecimiento, por fe, porque Él murió por nosotros, porque nos ha dado la vida eterna, porque nos quiere dar la vida eterna siempre y cuando recibamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No es por el milagro que le va a dar, no es por aquello que usted le está pidiendo, aquello material, no. Ya basta de eso, es porque verdaderamente debemos de estar convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que fuera de Él no tenemos a dónde ir, no tenemos para dónde caminar, no tenemos a dónde hacernos. No nos engañemos. Entonces, ¿qué dice? Cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay muchas personas que cuando viene la persecución o cuando nos empiezan a aislar o cuando nos empiezan a ver mal porque somos cristianos, porque somos pastores, porque somos predicadores, cuando nos empiezan a ultrajar, a ofender o a llamarnos de una forma despectiva o a vernos de una forma diferente o a quitarnos beneficios o a quitarnos derechos que son para todos, menos para un cristiano, menos para un predicador, menos para una persona que es seguidor de Dios. Cuando nos empiezan a ver de una manera diferente, muchos dicen: ay no, entonces no, esto no es para mí, ya me da pena seguir al Señor, ya me da pena decir que soy cristiano, me da pena hasta orar con mis compañeros, me da pena orar en el centro de estudio, en el centro de trabajo, me da pena que digan, que sepan que soy cristiano. Hay personas que muchos años usted se puede relacionar con ellos dentro de su trabajo, dentro de su centro de estudio, donde sea, y usted no se da cuenta que son cristianos. Hasta que por X o Y razón uno se da cuenta, le pregunta o le dice: no, yo soy cristiano, sí, yo asisto a tal iglesia, sí, pero no se da cuenta uno, no se les nota, porque no se nos nota muchas veces. Tenemos que andar diciendo, tenemos que andar hablando, tenemos que andar promulgando que somos cristianos para que se nos noten, porque no hacemos, porque por nuestros frutos no se nos nota. Tenemos que andar diciendo: yo soy cristiano, fíjate que no se te nota. Yo soy cristiano, no hombre, yo pensé que no conocía ni de Dios, por tu testimonio, por tu forma de ser, porque te avergonzaste del Evangelio. Y la palabra de Dios dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, porque te da pena orar enfrente o delante de las personas. Eso no es de un verdadero cristiano, eso no es de un verdadero cristiano. El Señor nos puede dar la fuerza, el Señor nos puede dar el ánimo, el Señor nos da su respaldo para que usted se pare enfrente a cualquier grupo de personas y empiece a predicar la palabra de Dios y empiece a hablar del plan de salvación de Jesucristo y empiece a orar y empiece a pedir, a clamar por las enfermedades, por los problemas, por las dificultades. La pena, la vergüenza, el desánimo lo pone Satanás. Y usted, si es cristiano, usted no le pertenece a Satanás. Si usted verdaderamente es cristiano, no le tiene que dar pena llevar la buena nueva de salvación a toda criatura. No le tiene que dar pena orar en público, orar por aquellas cosas que tanto, por aquellas necesidades, por aquellas cosas que tanto nos roban la paz y la tranquilidad. No le dé pena, que no le dé vergüenza. Esas son artimañas de Satanás. Pero ¿qué pasa? Que la palabra en nuestra vida muchas veces es sembrada, oigan, entre pedregales.
es sembrada junto al camino. Somos de corta duración. En el momento recibimos con gozo, con alegría el sermón, el culto, pero después volvemos a nuestras mismas dificultades, las mismas angustias, nuestros mismos temores. No podemos tener temor si estamos en la viña del Señor. Esos temores el Señor nos va a ayudar, nos va a respaldar, pero debemos de dejarnos que Él nos ayude. Es más fuerte, más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Por lo tanto, debemos de entender eso. Y dice más adelante también, el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué pasa? Y la vuelven infructuosa. Ahogan la palabra y la vuelven infructuosa. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la vuelven y se hace infructuosa. Muchos que podemos oír la palabra de Dios, de aquel que fue sembrado entre espinos, es aquel, dice la palabra, que oye ese mensaje precioso de salvación. Pero ¿qué pasa? Pero como andamos confundidos, porque andamos muchas veces inclinados en las corrientes de este mundo, porque andamos abatidos en las cosas materiales, carnales, en las riquezas, porque andamos afanados por buscar el dinero, por buscar cosas materiales, no nos importa la palabra de Dios, no nos importa el mensaje de salvación, no nos importa, y muchas veces sabemos cristianos, lo más triste, que hay personas dentro de las iglesias que están, oiga bien, con un objetivo diferente a lo que significa el verdadero evangelio. Muchas personas vienen a las iglesias a buscar un favor material o económico de Dios. Muchas personas vienen a las iglesias a buscar un milagro material o carnal de parte de Dios. Muchas personas han venido a los pies de Cristo supuestamente, o han venido a buscar del Señor porque necesitan algo material. Y cuando vemos que no llegan esas cosas, cuando vemos que no llegan esos milagros que tanto estamos esperando, nos frustramos, nos enojamos con Dios, nos apartamos, nos enfriamos, nos estancamos y ya no seguimos en el camino, ya no seguimos al Señor por amor, por convicción, de corazón, sino porque yo lo andaba buscando por algo material que me iba a dar. Yo lo andaba buscando porque me iba a sacar de las deudas. Yo lo andaba buscando porque me iba a sacar de una enfermedad. Yo lo andaba buscando porque me iba a conseguir trabajo. Yo lo andaba buscando porque necesitaba un aumento. Yo lo andaba buscando porque necesito algo, un milagro en mi familia o en mi matrimonio. Yo lo andaba buscando porque necesito algo carnal, material, no sé, algo que solo va a fomentar o me va a ayudar materialmente. Estamos buscando de una forma diferente. Y no es de esa forma que debemos de buscar al Señor. Claro, cuando venimos a los pies de Cristo no sabemos muchas veces, en el camino vamos aprendiendo. Pero al Señor se le busca porque necesitamos salvación. A Jesús se le busca porque necesitamos ser redimidos. Al Señor se le busca porque necesitamos nacer de nuevo. A Jesús se le busca porque necesitamos cambiar de dirección. Porque necesitamos salir de ese camino pecaminoso, porque necesitamos romper esas cadenas de esclavitud que Satanás ha puesto en nuestra vida. A Jesús se le busca porque necesitamos elevar nuestro nivel espiritual. A Jesús se le busca porque necesitamos crecer espiritualmente, porque necesitamos su respaldo, su ayuda en las dificultades, en los problemas, para que cuando llegue todo eso por lo que usted empezó a buscarlo, estemos cimentados y fortalecidos en la palabra de Dios. La palabra lo dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, yo los haré descansar. El Señor quiere hacernos descansar, quiere ayudarnos a poder sobrellevar las pruebas. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Comencemos a buscar, a seguir y a amar al Señor por lo que Él es, no por lo que me va a dar. Porque si no me voy a frustrar, porque si no me voy a apartar, porque si no me voy a aburrir, porque si no me voy a salir de su redil. Porque muchas veces la palabra, por muy bonita que se nos predique, pero si ha sido sembrada junto al camino, si ha sido sembrada junto a pedregales, no va a fructificar en nuestro corazón.
no va a fructificar si ha sido sembrada entre espinos. El afán de este siglo, el andar buscando las riquezas personales, materiales, carnales, el andar detrás del dinero, el andar detrás de cosas de todo menos de Dios, va a ahogar la palabra que fue sembrada en nuestros corazones, va a ahogar la palabra que se nos está predicando, no va a fructificarla, va a ser infructuosa. Y no porque la palabra no sirva, no porque la palabra no sea fuerte, no porque la palabra no sea real, no porque la palabra no sea una palabra de aliento, de consuelo, de motivación, de exhortación, de salvación. No, es por la forma como yo estoy recibiendo la palabra, es por la forma o donde está siendo sembrada la palabra de Dios en mi vida. Junto al camino, junto a pedregales, junto a espinos, o dentro de los espinos, o dentro de los pedregales. ¿A dónde está siendo sembrado el sermón que usted escucha, la predicación, los versículos, los consejos de Jesús? Reflexionemos, ¿a dónde está siendo sembrada? No es cuestión de, no es culpa de Dios, no es culpa del predicador, no es culpa del pastor, no es culpa del que nos predica, no. Es como yo me estoy recibiendo. Es como yo estoy buscando al Señor, es lo que me está quitando la paz, la tranquilidad, es lo que me está quitando la verdadera dirección, o el verdadero sentido, o el verdadero objetivo del Evangelio. Reflexionemos en eso. Luego dice el versículo 23, mas el que fue sembrado, dice, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esa es la buena tierra que usted y yo necesitamos tener en nuestro corazón. Esa buena tierra que cuando llegue la palabra de Dios, cuando lleguen esos versículos, verdaderamente los podamos recibir como es, con el Espíritu, que sea una tierra fértil en la cual pueda dar y pueda producir y pueda compartir y pueda dar efectos de transformación, de cambios, de efectos de que hemos nacido de nuevo, que se nos note testimonio de que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, que hemos sido cambiados, que somos nuevas criaturas, que ya no somos los mismos de antes, que verdaderamente somos luz en medio de las tinieblas, que podamos dar frutos. Y mire cómo dice el Señor: produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí está hablando del nivel espiritual, cómo uno va creciendo al 30, al 60, al 100. Imagínense cómo es de misericordioso el Señor, de misericordioso, que ni siquiera te está pidiendo que de una vez tienes que dar frutos al 100%. No, me está diciendo al 30, al 60, al 100. El Señor nos va ayudando a crecer espiritualmente. Así vamos creciendo. El Espíritu Santo nos va ayudando a crecer espiritualmente, a ir mejorando día con día, a ir escalando peldaños. Cada día debemos de ir subiendo un escalón espiritual en nuestra vida, dando frutos al 30, al 60, hasta llegar al 100% de nuestra vida inclinada, de nuestra vida verdaderamente puesta al servicio del Señor, de nuestra vida que la demos completamente a los servicios del Señor, que le entreguemos al Señor, que pongamos nuestra vida al servicio de Dios, nuestros dones, que pongamos todos esos dones que el Señor nos ha dado al servicio del Señor, que verdaderamente seamos servidores, que verdaderamente ayudemos a las demás personas a que conozcan de Jesús, a que ayudemos a llevar las buenas nuevas de salvación, a que ayudemos a llevar ese mensaje, oiga bien, de salvación a toda criatura, y hablemos de Jesús, de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, de lo que Jesús nos ha ayudado, lo que hemos entendido, lo que hemos comprendido en nuestra vida, lo que hemos aprendido de Jesús, todo aquello que Cristo Jesús quiere que nosotros entendamos y aprendamos es espiritual. Entonces la reflexión en esta noche es cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. Como una semilla que queda tirada junto al camino y que viene Satanás y arrebata porque no entendimos, porque lo quisimos asimilar con la carne. O una palabra que ha sido sembrada entre pedregales,
Y al momento recibimos con gozo y nos gusta congregarnos y nos gusta conectarnos y nos gusta escuchar palabra de Dios. Pero al momento recibimos con gozo. Pero como no tenemos raíz en sí, no tenemos raíz en nuestro corazón, mucho menos en Jesús, ¿qué pasa? No cambiamos, no fructificamos. Cuando vienen las persecuciones por causa de la palabra, cuando nos preguntan si somos cristianos y nos da pena o muchas veces dudamos en decir que sí, cuando en lugar de ser luz en medio de las tinieblas, ahí donde nosotros estamos, nos comportamos como una tiniebla más de la sociedad. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones, cuando vienen las angustias, rápido salimos corriendo. ¿Por qué? Porque no creamos raíz en nosotros, ni mucho menos en Jesucristo. Porque nosotros dejamos que esa semilla fuera sembrada entre pedregales. O somos esa semilla que fue sembrada entre espinos. Pero como estamos afligidos, abatidos por el vaivén del día a día, por los afanes de este siglo, por lo material, por lo carnal, por el dinero, por la vacuna, por el COVID, porque andamos abatidos por todo lo material menos por lo espiritual, porque andamos ciegos por las riquezas engañosas, porque creemos que todo lo que complementa o lo que satisface nuestra vida es el dinero, son las cosas materiales, porque andamos inventados en eso. ¿Qué pasa? La palabra se ahoga y se vuelve infructuosa, porque no se puede servir a dos señores. No se puede servir al mundo y a Dios, no se puede servir a Satanás y a Dios. Hay cosas que vamos a tener que dejar, hay cosas que ya no podemos seguir, hay cosas que ya no podemos seguir practicando. ¿Por qué? Porque vamos a glorificar a Satanás, pero vamos a deshonrar a Dios. Yo creo que nadie quiere ser enemigo de Dios, porque el que se constituye enemigo de Dios, o el que se constituye amigo, o el que se cree amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo creo que nadie quiere ser enemigo de Dios. Horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos del Dios viviente. Queremos conocer a Jesús como nuestro amigo, como nuestro consolador, como nuestro perdonador, como nuestro salvador, como el Redentor, como el Mesías, como aquel que quiere darnos vida y vida en abundancia. No le echemos la culpa a nada ni a nadie. Nosotros tenemos en nuestras manos, oiga bien, la decisión de que esa palabra que está siendo predicada caiga en buena tierra, que caiga en nuestro corazón. Hay cosas que no vamos a poder comprar con el dinero: la salvación, lo espiritual, aquella paz, aquel gozo de la palabra. Eso no lo va a poder comprar por mucho dinero que usted tenga, no lo va a poder comprar. Hay un espacio, un vacío en nuestro corazón que solo puede ser complementado y llenado por Jesucristo. No puede ser llenado por el dinero, no puede ser llenado por ningún viaje, no puede ser llenado por nada material, no puede ser llenado por un carro del año, no puede ser llenado por un buen sueldo, no puede ser llenado por nada carnal, monetario o material. No puede ser, solo por Jesucristo. Usted no puede comprar nada espiritual con dinero. Entendamos eso. Seamos de esa tierra que dé frutos al 30, al 60 o al 100 por uno, para que verdaderamente podamos ser luz en medio de las tinieblas. Si queremos luz, que demos testimonio que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Jesús, que hemos sido transformados, que hemos sido redimidos, que verdaderamente estamos transmitiendo el mensaje de salvación, que estamos convirtiendo a más y más personas a través del mensaje de Jesús. Estamos compartiendo ese mensaje precioso para que más y más personas procedan al arrepentimiento, para que más y más personas se conviertan y vengan a los caminos de Jesús. Esta noche le invitamos que si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito a que ore conmigo. No le hablamos de cambio de iglesia ni cambio de religión, no. Si ya siempre lo decimos, la religión no lo va a salvar. El ser evangélico no lo va a salvar. El ser católico no lo va a salvar. El único que lo puede salvar se llama Jesucristo. Entréguele su corazón a Cristo, para que esa semilla pueda caer en una tierra fértil y podamos dar frutos. Repita conmigo esta oración de todo corazón, hágalo con fe. Y decimos de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar.
Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Inscríbeme en el libro de la vida eterna, para que cuando yo muera pueda disfrutar de tu presencia por toda la eternidad. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, hemos orado. Amén y amén.